evidencia final del curso de Organización y Legislación del Sistema Educativo Mexicano, a cargo de la maestra María Hilda Rodríguez, los estudiantes del primer semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas realizamos de manera individual un video que trata una problemática personal, de manera que los temas abordados son diversos. Así también, después de representar la temática en el video, cada estudiante abordó una solución a esa problemática que representa, basándose en algunos de los documentos que fueron revisados durante el curso, en algunos contenidos relacionados, en cómo relacionan la situación con el curso, o qué era lo que se veía presente del curso en el video representado. El objetivo de esta evidencia fue relacionar una problemática personal con el curso, de manera que cada estudiante mostrara su pensamiento crítico y expresara de manera visual, oral o escrita lo que quería abordar, con la información que recuperó de su entorno y de lo abordado durante el curso. Un sismo no es un juego, puede llegar a ser algo muy devastador, y por eso tienes que saber cómo actuar en un sismo. Achis. ¿Está temblando? Está temblando. No. Quédense en sus lugares, quédense en sus lugares. Nadie va a salir de aquí. Nadie. No va a salir. Maestra, por favor, entren en razón. Déjenos salir. Esto es algo que no se debe de hacer. La maestra se alteró y tuvo miedo. Y lo principal es no entrar en shock y actuar rápidamente. El sismo no había comenzado, apenas estaba la alarma sísmica, por lo cual hubiera sido bien que los alumnos salieran. Esto retrasó el camino, el tiempo y por lo tanto puede haber llegado a una consecuencia mayor. No actúes así. Recuerda los principios básicos. No grito, no empujo, no corro. Así es como se debió de haber actuado. Chicos, está temblando. Por favor, mantengan la calma. Vamos a salir todos ordenados, uno por uno. Por favor, esta fila empieza a salir. Sí, maestra. Un simple acto puede cambiar la vida de muchas personas. Un miércoles en la escuela preparatoria oficial número 148 se encontraba un joven llamado Héctor, que estudiaba el primer grado de la preparatoria. Estaban en la clase de matemáticas resolviendo unos problemas que anteriormente les había dejado el profesor. En esa semana se había rumorado que a causa de la COVID-19 las clases presenciales se iban a cancelar para evitar contagios de este virus. Entonces los alumnos de la prepa estaban platicando sobre este rumor que habían escuchado. Oye Eric, ¿cómo ves eso de que se suspenden las clases? Como que ya hace falta un descansito, ¿no? Sí, ¿no? Ya fue mucho estudio. Así nos iríamos una semana más de vacaciones para Semana Santa. Sí, ojalá que sí nos den una semana más para descansar y que las clases sean virtuales. Unos días después. Muchachos, ¿qué creen? Buenas noticias. Sí nos van a dar una semana más de vacaciones para así poder evitar contagios de la COVID-19.
todas las escuelas del país tuvieron que tomar clases virtuales para poder evitar un mayor contagio y por ende evitar más muertos a causa de este virus. Oye Eric, ya no soporto más este encierro. Ya quisiera regresar de nuevo a las clases presenciales. De esta manera virtual no le entiendo a los profesores y algunas veces tengo muchos problemas con mi conexión de internet. Yo estoy igual, ya me harté de estar en este encierro. Ya me aburrí de no salir de mi casa, no podemos hacer nada y todo se volvió muy repetitivo y aburrido. ¿Recuerdas cuando dijimos que era una semana más de vacaciones? Pues ojalá y nunca hubiéramos salido. Creo que estoy arrepentido de haber dicho que queríamos esa semana de clases virtuales. Yo igual me arrepiento de haber dicho que queríamos esa semana de clases virtuales. Después de una semana de 1 año y medio de clases virtuales, los alumnos pedían que las clases regresaran de manera presencial, que ya no querían que se les alargara más el plazo de estar encerrados en la casa. Entonces, finalmente, después de aproximadamente 2 años, las clases virtuales finalizaron. Los alumnos regresaron de forma presencial a los salones, pero claramente nada era igual. En este caso, se resaltó mucho el artículo 7 de la Ley General de Educación. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este. Además de obligatoria, será universal al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual. Si quieren saber más sobre esto, lo pueden consultar en el artículo 7 de la Ley General de Educación. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, se dio auge a la educación, siguiendo los principios establecidos en la Constitución Política de 1917. La prioridad en aquella época era disminuir el analfabetismo y expandir la cobertura educativa de acuerdo con las necesidades sociales, pero sobre todo con los intereses políticos, que van cambiando con el tiempo. La educación es considerada como el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por eso varios países se han unido a las diferentes organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico, para trabajar juntamente con la intención de afrontar retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. El sistema educativo nacional se define como el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinadas a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. Es decir, es un organismo el cual está conformado por los educandos y los educadores, las autoridades educativas, los planes, los programas, los métodos y los materiales educativos de las instituciones del Estado. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación de 1933 son los principales instrumentos legales que regulan al sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación nacional. Cito al artículo 3. El Estado, es decir, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, impartirán educación preescolar, primaria y secundaria de manera gratuita y laica. El sistema educativo nacional está compuesto por los tipos básico, media superior y superior en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. La educación de tipo básico está compuesta por 3 niveles, los cuales son preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior comprende el nivel de bachillerato, así como los demás niveles equivalentes a este, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Recuerdo que un día desperté de cama y
Me preparé para salir a la prepa. Era aproximadamente el 19 de marzo o 10 de marzo del 2020. A finales del 2019, China hizo pública la secuencia genética del virus causante del COVID-19. En marzo, la OMS declaró al COVID-19 como pandemia y se superaron los 100.000 casos confirmados en todo el mundo. Para abril se confirmaron más de 1 millón de casos. En mayo del 2020 se inició un compromiso para obtener vacunas contra este virus causante. Asimismo, en Rusia se anunció la vacuna Sputnik V. Para septiembre, el mundo superó el 1.000.000 de muertes. En estos últimos meses, 3 empresas dieron un grado de efectividad al comprobar sus vacunas, ya que era superior al 90%. Para diciembre inició la vacunación contra el COVID-19 en Reino Unido y Estados Unidos. Mientras tanto, en casa se daban clases a distancia. Esto era mediante una plataforma digital. Todo era por videoconferencias e incluso los exámenes. Fue un fuerte año, pero al final, cerca del noviembre de 2021, todo regresó al modelo presencial. Los estados que estarán en semáforo verde son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Mientras que los que permanecerán en Mediados de marzo del 2022, tenía 21 años, me encontraba en mi 5º semestre de preparatoria. Recuerdo estar en clase de matemáticas como cualquier día normal, cuando directivos de la escuela entran a mi salón para darnos un anuncio sobre una nueva precaución sanitaria. Comenzaron a explicar que teníamos que tener ciertos cuidados por un nuevo virus, lo que hizo que se comenzara a tocar ese tema entre nosotros los alumnos. Oye, ¿tú has escuchado algo sobre el virus? Sí, se supone que es como un resfriado o algo así, pero en China, así que creo que las medidas es algo exagerado. Está del otro lado del mundo, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Días después empezó a hablar del tema. ¿Viste que las vacaciones se van a adelantar 2 semanas por lo del COVID? Sí, qué bueno, ya nos hacía falta un descanso. Pasaron unos días y se comenzaba a escuchar más del tema, en noticias, redes sociales e incluso entre nosotros. Se comenzó a tomar un poco más serio todo. Ya se escuchaban los primeros casos de COVID en México, los cuales fueron confirmados, así que oficialmente era una pandemia. Hola, oye Tania, ¿tú cómo ves todo esto? Pues se ve que es algo serio, pero esperemos que se pueda solucionar pronto, al final que solo será una cuarentena y ya. Hola, Harry. Hola, ¿ya viste cuántos casos van? ¿No, son muchos? Sí, los hospitales empiezan a llenarse, la gente necesita oxígeno, no sé cómo sea la enfermedad, pero ya van varios casos de muerte. Seguía pasando el tiempo, pasó la cuarentena, luego más meses, luego otro y luego otro, y seguíamos en el encierro. Cada vez se escuchaban peor la situación, miles de muertos, de gente contagiada y con ellos muchas más precauciones. Ya a ningún lado puedes entrar sin cubrebocas, todo está cerrado, no podemos estar así. Ya sé, en la escuela aún no nos da noticias ni una fecha de regreso, la escuela en línea se está poniendo pesada. Sí, en el trabajo de mi mamá están empezando a descansar gente y ya van varios despidos. Todo se estaba complicando para todos. Se estaban cerrando muchos lugares, no podía salir, las clases seguían siendo a distancia y en línea. Mucha gente estaba perdiendo sus trabajos, había muchísimos contagios y las muertes cada vez eran más. Pero, ¿cómo lo estaba viviendo yo? Algo bueno fue que tenía más tiempo para hacer mis cosas, pero ¿qué iba a hacer si se tenía que respetar el encierro? Dejé de ver a mis amigos, algunas de las actividades que hacía se tuvieron que cancelar. Mi vida se basaba en clases en línea, mi novia y mi familia. Aunque claro, convivir con la misma gente en el mismo lugar, encerrados por tanto tiempo, claro que trae problemas. Paulatinamente, después de 2 años, se regresó a trabajo, actividades
de clases presenciales, aunque había muchas opiniones diferentes. La pandemia afectó para bien como para mal. Nos enseñó a valorar muchas cosas, pero también nos afectó para mal. La gente en 2 años empezó a crear nuevas formas de comunicación y formas de trabajar, lo que hizo difícil volver a socializar y convivir con personas. Durará al menos 4 semanas. Los casos por el COVID-19 en nuestro país aumentaron a 316. Hay también 793 sospechosos. Los estados con el mayor número de infecciones son Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México. Tlaxcala es la única entidad sin contagios registrados. Hasta el momento 2 personas han muerto por la enfermedad. El 90% han sido... Año 2019. Un año no tan grato, sino complicado. Miles de sorpresas para la humanidad, entre ellas un virus llamado COVID, que con su capacidad de contagios forzó a que la mayoría de la gente se viera obligada a estar en confinamiento, haciendo que tanto como el trabajo y la escuela se movieran al hogar. ¿Cómo viví este proceso? Son tantas estar en un espacio de 4 paredes, que tuvimos que alejarnos de nuestros familiares y amigos. Pero ¿cómo es que se encontraba la educación? La educación. En este confinamiento nos vimos obligados a cambiar nuestras aulas por nuestras casas, algunos libros físicos a digitales, los cuadernos a Word y ver a nuestros compañeros y maestros detrás de una pantalla. Es cierto que nos llegamos a estresar, desesperar cuando nos quedábamos sin internet, cuando el maestro no podía entrar a Meet, incluso llegamos a odiar Classroom. Perdimos seres queridos, amigos, maestros, vecinos y muchas personas de nuestro alrededor. Pero después de más de un año, logramos regresar a clases presenciales con las medidas necesarias. Estar en clases presenciales me permite tener mejor aprendizaje, comunicación con mis compañeros y maestros. No hay nada mejor que poder vernos. Y el pertenecer a una institución de gran prestigio me enorgullece inmensamente.
orgullosamente normalista, orgullosamente mexiquense. Años de investigación han puesto de manifiesto que no todas las personas son igualmente vulnerables frente al consumo de drogas, ni frente a las consecuencias negativas de su abuso. Mientras que algunas experimentan con ellas sin sufrir graves consecuencias, otras acaban desarrollando patrones de consumo problemáticos que afectan negativamente no solo a su salud, sino a otras esferas más amplias de su vida personal y social. Las características socioeconómicas tanto personales como de la comunidad constituyen uno de los factores que pueden influir en el consumo de sustancias. Las primeras investigaciones sobre los factores de riesgo y de protección en el ámbito de las adicciones, que se centraron sobre todo en la población adolescente puesto que se trata del momento en el que la mayoría de las personas inician el consumo de sustancias y desarrollan los patrones futuros de uso y abuso, apuntan a la importancia de la pobreza y la privación del entorno comunitario más próximo como factores que incrementaban la vulnerabilidad de los jóvenes frente al consumo de diversas sustancias. En una revisión de los factores de riesgo entre adolescentes indica que la privación económica y social es uno de los 4 factores relacionados con la comunidad que puede incrementar el consumo de sustancias psicoactivas. En esta población, los adolescentes que viven en ambientes deteriorados y en barrios con elevadas tasas de delincuencia tienen mayor riesgo de implicarse en conductas delictivas y de desarrollar problemas con las drogas. Tras una revisión exhaustiva de los factores de riesgo en adolescentes, concluye que el residir en barrios con carencias de recursos o servicios públicos, con una alta densidad de población y con porcentajes altos de delincuencia y marginalidad, contribuyen junto con otros factores personales y familiares a un uso precoz de drogas y al posterior abuso de las mismas. Entre las personas procedentes de familias con bajo nivel socioeconómico, el riesgo de consumo actual de drogas es mayor entre los hombres que entre las mujeres, entre las personas de familias con alto nivel educativo que entre las de bajo nivel educativo. Los resultados señalan en las respuestas una tendencia mayor hacia el consumo en los adolescentes que asisten a la escuela de nivel socioeconómico alto, a la que le sigue generalmente el grupo de adolescentes de nivel Problemas en la educación en México. Número 1. Calidad educativa. Un problema en el sistema educativo mexicano es la falta de preparación de los maestros. A pesar de que existen pruebas evaluativas del desempeño del docente, sigue existiendo cierta carencia en cuanto a actualización y formación académica. Número 2. Cobertura de la educación. Uno de los principales problemas del sistema educativo mexicano es que no se garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta razón es por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, un derecho fundamental, y mucho menos logran tener un certificado de secundaria o bachillerato. Número 3. Falta de recursos e inversión de la infraestructura para la educación. Las escuelas públicas, sobre todo en comunidades rurales, tienen muy pocos recursos económicos para su mantenimiento y optimización, dejando de lado necesidades básicas como baños funcionales y electricidad en las aulas. Necesidades educativas como el acceso a equipos de cómputo e instalaciones elementales para la inclusión de los alumnos. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones a los problemas de educación en México? Uno sería priorizar el aprendizaje en las comunidades indígenas. 2. Proponer cambios curriculares que incentiven a la equidad educativa entre niños y niñas. 3. Incluir la educación preescolar en la educación obligatoria, como ya se hizo, para facilitar a las poblaciones vulnerables el acceso a este nivel educativo. Número 4. Orientarse a combatir la relación del nivel socioeconómico con los logros académicos. Número 5. Crear programas de regularización para combatir el rezago educativo. Y
También una buena planeación financiera por parte de los servidores públicos, que incluye no solo salarios ni insumos, sino las necesidades de infraestructura básica para poder garantizar instalaciones cómodas y una educación mucho más integral. La educación es un factor de cambio determinante para el desarrollo de cualquier país. Por esto, es de suma importancia que exista un compromiso generalizado hacia su mejora. La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y a las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. El derecho a la educación de calidad está indisolublemente ligado a la Declaración de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos normativos internacionales que son resultado del trabajo de conjunto de la UNESCO con las Naciones Unidas. La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. Empieza por la adquisición del conocimiento básico, es decir, por la alfabetización. En esta fase los niños aprenden a leer y a escribir, gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres. Además, que la educación favorece el desarrollo de los niños. La educación es un derecho humano que debe ser accesible a todas las personas sin discriminación alguna. Las normas internacionales reconocen la importancia del derecho a la educación e insisten en la necesidad de hacer de la educación primaria un derecho accesible para todos los niños. Por lo tanto, los estados deben concentrar sus esfuerzos en la educación primaria para hacer las escuelas accesibles y gratuitas para todos los niños, permitiendo así aprender a escribir y leer. Sophie era una niña que tenía el sueño de, una vez concluida su preparatoria, iba a seguir estudiando y estudiar la carrera de escenografía. Aunque ella se ve a futuro como una gran escenógrafa y triunfando, su padre Carlos no está de acuerdo en que siga estudiando. Quiere que se dedique a la casa y que deje de andar pensando en esas cosas. Pero papá, es mi sueño seguir estudiando, no me lo puedes quitar. Claro que puedo, soy tu padre y además soy hombre. Que seas hombre no tiene nada que ver. Ya tenemos las mismas oportunidades y si quiero seguir estudiando voy a seguir estudiando. Esas son tonterías de los jóvenes de hoy. Ve a la cocina y haz de comer para que después laves los platos. Pasa el tiempo y Sophie sigue sin saber cómo le hará para convencer a su padre de que la deje seguir estudiando, hasta que se le ocurre la idea de platicar con su maestro para ver si le ayuda a convencer a su padre de seguir estudiando. Maestro, ¿me podría ayudar a convencer a mi padre de que me deje seguir estudiando y cumplir mi sueño? ¿Y eso, Sofía? ¿Por qué tu padre no te quiere dejar seguir estudiando si eres una gran alumna? Es que dice mi papá que porque no soy hombre ya no debo seguir, y que debo dedicarme al hogar. ¿Cómo crees? Eso no es correcto. Tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades de estudiar la carrera que nos guste, y nadie nos la puede negar por el simple hecho de ser de un sexo diferente. Está bien, trataré de ayudarte a convencer a tu papá para que puedas seguir estudiando y logres terminar la carrera. Muchas gracias, maestro. Después de hablar un rato con el padre Sofía, el maestro logró hacer que entendiera que todos tienen los mismos derechos e inclusive le recomendó dividir las tareas del hogar como un ejemplo de responsabilidades y colaboración. Después de un largo trayecto de regreso a su hogar, Pepe logra llegar a su casa, en donde lo espera con ansia su esposa. ¡Ya llegué, Carmen! ¡Ay, hola! Finalmente estás en casa, me alegra tanto verte. Cuéntame, ¿qué tanto has hecho? ¿Cómo has estado? Perdón que te interrumpa, pero tengo un hambre que no me la aguanto. ¿Te puedo contar todo mientras estamos echando un taquito? Claro, claro. La comida ya está lista. Solamente ve por las tortillas, ¿no? Bueno, está bien. La tortillería sigue estando donde siempre, ¿verdad?
Sí, ¿llevas dinero? Claro que sí, y de sobra. Pepe sale de la casa y se dirige a la tortillería. Buenos días. ¿Me puede vender 10 pesos de tortillas, por favor? El empleado se queda muy confuso de por qué pide tan poca cantidad, pero aún así lo atiende sin problemas. Claro que sí, jefe. Mientras Pepe saca su dinero, se percata de la poca cantidad de tortillas que le está entregando, así que confundido le pregunta: Oye, ¿qué pasó? Si te pedí 10 pesos y me estás poniendo medio kilo, no te pases. Pues sí, jefe, pero ese es el precio. Últimamente los precios de todo han subido mucho y pues las tortillas ya están así. Pepe, sintiéndose decepcionado, toma las tortillas y paga, dirigiéndose de nuevo a su casa. Oye, ¿por qué trajiste tan poquito tú? Pues yo aquí iba a saber que después de tanto tiempo las tortillas iban a estar en 20 pesos. Los estados que estarán en semáforo verde son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Mientras que los que permanecerán en Muy buenas, señorito, ¿cómo está? Buenos días, Moy. Me encuentro bien, muchas gracias. ¿Y tú qué me cuentas? No, no me va a creer. Hoy casi se incendió mi casa. Dejé abierto un ratote la estufa porque no jalaban los cerillos y no quería prender. Y cuando pude, lo acerqué y ¡zas! Salió una flama que llegó hasta el techo. Mire, hasta se me chamuscó un cacho de cabello. Pero lo apagué rápido y como si nada hubiera pasado. Por eso vine ahorita, pues, por unas maruchanes, ya que, aunque sea les echo agua y las meto al micro. ¡Ay, muy qué barbaridad! ¡Ten más cuidado, chamaco! Sí, señor, usted ni se apure, me ve enterito, ¿sí o no? Pues cosas leves que pasan en la vida. Pues sí, muy, pero sigue siendo peligroso. Árale pues, voy a tener cuidado. Pues sí, mijo. ¿Y tu mami no está? No, señor. No, ya le había platicado que mi jefita tuvo un accidente. No, no me platicaste nada de eso.
No, pues, así como lo oye usted. Cuando nos reportaron allá de los Uniteds, mi jefita tuvo un accidente que le dejó inservible sus manitas y pues por eso no sale de la casa. No es que se afloja, de plano no puede hacer nada. Y pues toca rifarme a mí con todo lo que sea de la casa. Pues ya ve que no tengo papá. Ay, por Dios, Moy, no tenía idea. Pero no se apure, señor. He aprendido a vivir con eso. No me rindo, le sigo dando para adelante. Ay, Moy, admiro eso de ti. Realmente espero que sigas con ese pensamiento. Sí, señor, por esta. Y bueno, pues ya aprovechando que me pasé a saludar, me da 2 chicles, pues para el aliento, ya ve. Claro, Moy. De menta, ¿verdad? Sí, man. ¿Cuánto es? Así está bien, Moy. Oh, yo te los invito. Ah, va. Ah, pues, muchas gracias, señor. Vi que venda mucho. Gracias, Moy. No te quemes con las maruchan. No. Hoy me divertí mucho en la escuela, madre. Realmente aprendí mucho. Espero que esto me sirva para ser alguien en el futuro. Oiga, jefita, ¿por qué yo no voy a la escuela? Ay, hijo, ya te he dicho que es porque se me perdieron tus papeles allá en el norte, cuando nos deportaron. Y pues, sin tus papeles, no hay mucho que podamos hacer. Además, ¿con qué lana? Apenas podemos comer con ese ahorrito que me traje. Pero, mira, deja de pensar en eso y apúrate a preparar las maruchan, ¿no? Por favor, hijo, échame la manita. Está bien, jefita. Ya que las voy a hacer. Ahorita vuelvo, jefa. Espéreme tantito. Oiga, don Ángel, me falta cambio. ¿Qué dice, chamaco? Que me dio mal mi cambio. Fíjese, fueron 22 de las maruchanes. Mire, si fueron 22 y le pagué con uno de 100, pues 22 más 8 son 30. Ahí todo bien. Luego, 30 más 20 son 50. Y luego 50 más 10 son 60 pesos. Y eso, más estos 20, nomás llegó a 80. Y no a mi billete de 100. Le faltó darme otros 20. ¡Mua! ¿Qué vas a saber tú? Seguro se te cayeron por ahí, chicham. ¡Ah, qué tranza, mi amor! ¿Qué onda? ¿Qué rollo, morro? ¿Qué haces aquí? Chingo, ya vinieron estos. Vine aquí con don Ángel, pues que me dio mal mi cambio. Le faltaron 20, pero pues no me los quiere dar. ¿Qué está pasando ahí? Ah, ya me voy a empezar de tranza. Mendigo ratero, órale, dele sus 20 varos al chamaco, ¿eh? Si yo le di su cambio completo, seguro se le cayeron a él. Como si no lo conociéramos. ¡Órale! ¡Déselos! Órale, pues, ahí está. Para que yo no esté chillando. Era mi buen Moy, ya quedó. Mejor va a la tienda de allá arriba a partir de hoy. Caminas más, pero pues, te ahorras de este señor pues, que se quiere propasar contigo. Órale, va. Pues muchas gracias, Me voy porque mi jefita ya de tener harta hambre. Sobres. Nos vemos, Moy. Nos vemos, Moy. Sí, ¿quién es? Hola, ¿qué tal? Muy, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Y quién es usted? Me presento. Mi nombre es Lourdes. Ayer estuve escuchando lo que sucedió en la tienda del señor Ángel. Soy nueva en el barrio. Pondré una tienda aquí y quería saludar a un colega como el señor Ángel. Pero, después de ver lo que sucedió, no me gustaría hablarle nunca en la vida. En fin, vine aquí para ofrecerte trabajo en mi tienda. Se ve que eres un chico bueno y muy, pero muy listo. Además, podrás ganar dinero para ti y tu mamá. ¿A poco sí? ¿No me estarás choreando? Conozco tu situación.
¿sabes? Hubo una ocasión en la que pude ayudar a alguien, igual que tú, pero mi egoísmo me lo impidió. Afortunadamente, me di cuenta del error y quisiera enmendarlo. ¿Qué dices? Pero yo no sé nada de matemáticas. No voy a la escuela. Apuesto a que no podría. Mori, lo que hiciste ayer, eso son las matemáticas. Las manejas perfectamente. Además, estaré contigo mientras aprendes. Quizá no puedas ir a la escuela por un tiempo, pero el aprendizaje está en el mundo entero. Conforme avance el tiempo, si deseas ir a la escuela, yo puedo encontrar la forma en la que puedas estudiar. Entonces, ¿aceptas? Mundialmente más de 100 millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a un centro educativo. Ya sea por no contar con los recursos económicos, su familia lo impide o incluso porque las mismas escuelas no cumplen con los requisitos necesarios para una buena educación. Los centros educativos deben tener disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y por último accesibilidad. Aunque existen organizaciones encargadas de hacer valer este derecho, como la ONU. Las personas deben apoyar a que estos niños con educación marginal puedan asistir a una escuela. Hacer valer los derechos humanos es cosa de todas y todos. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, se dio auge a la educación, siguiendo los principios establecidos en la Constitución Política de 1917. La prioridad en aquella época era disminuir el analfabetismo y expandir la cobertura educativa de acuerdo con las necesidades sociales, pero sobre todo con los intereses políticos, que van cambiando con el tiempo. La educación es considerada como el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por eso varios países se han unido a las diferentes organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico, para trabajar juntamente con la intención de afrontar retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. El sistema educativo nacional se define como el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinadas a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. Es decir, es un organismo el cual está conformado por los educandos y los educadores, las autoridades educativas, los planes, los programas, los métodos y los materiales educativos de las instituciones del Estado. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación de 1933 son los principales instrumentos legales que regulan al sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación nacional. Cito al artículo 3. El Estado, es decir, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, impartirán educación preescolar, primaria y secundaria de manera gratuita y laica. El sistema educativo nacional está compuesto por los tipos básico, media superior y superior en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. La educación de tipo básico está compuesta por 3 niveles, los cuales son preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior comprende el nivel de bachillerato, así como los demás niveles equivalentes a este, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Sitting at home on the floor. What kind of pills are you on?
just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Go home, get headlines, feed internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, 2 kids follow her. I don't wanna talk about us doing it first. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. La pandemia de COVID-19 trajo diversas consecuencias, entre ellas la escasez de alimentos, debido al pánico de compras. Esto es un ejemplo de ello. Hola mamá, ¿por qué solamente trajo estos alimentos? Porque no estaban todos los artículos en la tienda, por eso solo encontré estos alimentos. No puede ser, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya se acabó la despensa y no la tenemos completa. Entiendo, hija, pero esta pandemia generó un pánico de compras excesivas y con ella una escasez de alimentos. Siempre es lo mismo, debido a que el gobierno genera siempre pánico en las personas, hacen compras excesivas, como en este caso, sin pensar en los demás. Sí, el pánico de esta pandemia solo dejó la falta de alimentos en los hogares. Desde mi perspectiva como docente en formación debido a esta problemática, es que debe existir una mejor educación con la población, para evitar que exista una falta de conciencia sobre los demás en situaciones vulnerables. Y lo que yo propongo es que los docentes en labor y los docentes que estamos en formación fomentemos en los alumnos la empatía, pues considero que es un factor importante para poder lograr que la sociedad piense en los demás y no se deje llevar solo por rumores o por entrar en pánico debido a lo que escucha por parte de las autoridades, sino que piensen en ellos pero también en los demás, además de que la empatía es clave en la profesión de la docencia. Esto lo sustento con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual habla del bien común, que se entiende como algo que se pretende que es bueno o beneficioso para los integrantes de una sociedad o comunidad. Sin diferencias, cortometraje. Lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no sexista hace referencia a la expresión oral y por escrito sin discriminación a algún sexo, género social o identidad de género en particular. El uso de este lenguaje es una propuesta de los feminismos aproximadamente desde la década de los 1970. Este tipo de lenguaje utiliza dos géneros gramaticales. Emplea nombres colectivos genéricos y evita los pronombres demostrativos masculinos con sentido general. Sin duda, el uso del lenguaje inclusivo es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales. Emplear el lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma suficientemente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género.
El emplear el lenguaje inclusivo dentro de las instituciones educativas favorece el trato equitativo entre el alumnado. No se justifican los comportamientos y actividades en función del sexo, y se visibiliza la ternura, el deseo y solidaridad y raciocinio lógico. No son exclusivistas de ningún sexo, sino construcciones sociales. Todos somos iguales, por lo que el uso del lenguaje inclusivo es importante. Para asimismo evitar discriminación, es mejor generalizar. El valor dado a la educación por las personas del municipio de Jilotzingo. Tras haber observado de forma activa durante más de 3 años, además de una observación pasiva de otros 3 años, puedo dar una breve opinión acerca de la forma en que parte de la comunidad del municipio de Jilotzingo ve la educación. La educación, como bien sabemos, es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Este proceso se da a través de la investigación, el debate, la enseñanza, el ejemplo, etc. Ahora bien, en la comunidad de Jilotzingo está presente un problema en cuanto a la forma de ver la educación. Y es que, al preguntar a las personas cómo es que ellos ven la educación, muchos contestarán que sirve para obtener conocimientos y mejores empleos, dando un peso positivo a los estudios. Mas sin embargo, fuera de las preguntas, se suelen realizar comentarios que desmeritan el aprendizaje de los temas vistos en clase, siendo uno de los más comunes, como si lo ocuparan, dando una mejor referencia a sus verdaderos puntos de vista. Por lo que, incluso luego de saber que el estudiar puede dar mejores oportunidades laborales a futuro, no se le suele dar el peso correcto a esto, a menos que alguien externo les pregunte su opinión. Y si bien no es así en todo el municipio, la cantidad de estudiantes que llegan con este pensamiento a las escuelas es muy alto. Los estudiantes con este pensamiento suelen ser, en muchas ocasiones, aquellos que no finalizan sus estudios y que, por influencia del contexto que les rodea, algunos de ellos recurren a realizar actividades ilícitas para obtener dinero.